Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludo a cada uno de ustedes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y bueno, les doy una bienvenida para poder seguir con nuestros estudios. Seguimos con nuestro estudio acá en la Epístola de Gálatas y la verdad que tengo que corregir antes de comenzar esta lección, porque yo había dicho la semana pasada que la lección era la 16 y no, hoy día nos toca la 16. La anterior era la lección 15, ¿ya? Ahí en el capítulo 5, ¿cierto? Pero estábamos llegamos hasta el versículo 15 del capítulo 5 de Gálatas, ¿ya? Y ahora nos tocaría de el 16 en adelante, que corresponde a las obras del Espíritu Santo. Dicho esto, ya corregido y aclarado, comenzamos entonces, queridos hermanos, ahora sí, con la lección 16 del capítulo 5 de Gálatas, del versículo 16 en adelante, que tiene por título las obras de la carne y los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, como usted quiera llamarle. Y vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, te damos por esta enorme posibilidad, Señor, que tú nos das, que nos entregas cada momento, cada tiempo que nos regalas. Padre bendito, que lo aprovechemos de esta manera, Señor, la verdad que es una bendición. Gracias, Señor, tú quieres a tus hijos trabajando, a tus hijos anunciando, Señor, la obra perfecta, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el amor de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar entonces ahora, como les decía anteriormente, ya es la lección número 16 y no la 17. La anterior fue la 15 y así quedamos todo aclarado, ¿ya? Vamos a analizar entonces este capítulo 5 del versículo 16 y dice, ¿qué digo pues? ¿Qué digo pues? Dice. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí terminamos entonces el capítulo 5. Pues decía el versículo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este versículo, hermanos, presenta el gran principio de la vida cristiana, vivir según el Espíritu. El verbo griego para andar es peripateo, que significa ir de acá para allá. Entonces la palabra griega se usaba en una escuela de filosofía de Atenas, en Grecia, ahí en el cual su fundador andaba de acá para allá. Entonces mientras enseñaba, el principio para nosotros es pues andar o vivir controlados ¿por quién? Por el Espíritu. Si así lo hacemos, entonces nos vamos a satisfacer los deseos de nuestra naturaleza humana, y muchos de los cuales no son inmorales, pero se refiere a la parte puramente a veces humana, como por ejemplo el gusto por la música y el arte en general, cosas pequeñas como las obras de las personas bien intencionadas, etcétera. Entonces hay muchas cosas en sí mismas que uno no podría clasificar como no malas, ¿cierto? Pero pueden llegar a obsesionarlos y controlar nuestra vida de manera. Una de ellas, por ejemplo, es el fútbol. La gente idolatra a los futbolistas. Uno puede decir que es sano, que es algún deporte, que no es nada malo, pero sin embargo, si yo ocupo mi tiempo casi constantemente, continuamente, y abandono las cosas de nuestro Dios, obviamente que hay cosas que están, cierto, gatillando y que no están bien. Podemos entonces nosotros tener un parámetro que decir que no es tan malo, pero sin embargo cuando hay una obsesión, un fanatismo, cierto, que va más allá de nuestro control y dominio propio, ya hay que poner un poquito
de atención en ellos. Así que hay muchas cosas las cuales en sí mismas, como decíamos nosotros, pueden ser o catalogarse como no malas, pero pueden controlar nuestra vida de manera que ocupan ahí el lugar, ¿cierto?, de las cosas espirituales. Entonces algunos cristianos pueden aficionarse tanto un pasatiempo favorito, como yo les decía, que este podría incluso apartarse completamente de la palabra de Dios. ¿Y qué diremos del control que ejerce la televisión, como decíamos, en nuestra vida personal, familiar? Entonces hay que aclarar que no estamos sujetos a ninguna ley que nos prohíba tales cosas. En última instancia se trata de que somos libres para agradar a Dios y disfrutar de la vida, la familia y los bienes que Él nos da. Entonces, aquí hay que ver dos opciones, estimado hermano. Una parte es una vida de la esclavitud a nuestros propios deseos, una vida de lucha y derrota, y por otra parte una vida de libertad bajo el control del Espíritu de Dios, y una vida de lucha y además de triunfo. Entonces, estimado oyente, estimado hermano, oramos a Dios para que Él guíe a escoger la opción de una vida abundante y fructífera. Y una vida de calidad aquí en la tierra y una vida eterna también en el reino de Dios. Entonces, hermanos queridos, acá en el versículo ya 17, en el versículo 17 ya tenemos que dice lo siguiente. Dice, porque en el deseo de la naturaleza pecaminosa es contra el espíritu y el espíritu es contra esa naturaleza pecaminosa y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí era que los malos deseos de la naturaleza humana están en contra de los deseos del Espíritu de Dios. Ante esas tendencias y deseos opuestos, fruto de una enemistad absoluta, el cristiano no puede hacer lo que quiere porque existe una lucha constante. Entonces el cristiano tiene una nueva naturaleza. Esto es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, como veremos en el relato ahí Juan 3:6, ¿cierto? En el sentido de lo que nace del cuerpo, es decir, de padre humano, es humano, y lo que nace del espíritu es espiritual. Es decir, que el cristiano conserva su vieja naturaleza controlada en lo físico y no se librará de ella en esta vida. Entonces sería un error ahí trágico pensar que puede desembarazarse de ella y que así lo crea y se llevará ahí unas grandes decepciones. Entonces, en su primera carta ahí en capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí el lenguaje es fuerte y se llama mentiroso a aquel que no reconoce esta realidad personal. Y la Biblia nos enfrenta con la realidad de que usted y yo tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? La vieja, y la nueva, que es la naturaleza espiritual. Y eso es lo que Pablo describió ahí en la última parte de su epístola a los romanos. Era su propia experiencia y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes que viven este conflicto, este trastorno de lucha entre dos naturalezas. La pecaminosa, dijimos, contra el espíritu, y el espíritu hay lucha contra esa naturaleza física, lo cual nos impide hacer las cosas que nos gustaría hacer y hacer realidad nuestras buenas intenciones. Así que hay que destacar entonces que la nueva naturaleza espiritual se revela contra los malos deseos de la vieja naturaleza controlada por el mal. Se trata entonces de un estado de guerra entre ellas y en aquellas guerras espirituales. Entonces, ¿no ha experimentado quizá usted, hermano, esta situación de conflicto en su propia vida? No lo sé. Es una pregunta. ¿Lo está viviendo? A veces uno puede escuchar a algunas personas que dicen, bien, yo no sé decir si esto o estoy viviendo bajo el control del espíritu o no, y si estimado oyente, usted puede saber lo que no se engaña a sí mismo, que en ese asunto Pablo lo dijo con toda claridad aquí. Por tanto, usted no puede equivocarse ni confundirse al tratar de identificar quién controla su vida. El versículo 18 de este capítulo 5 de su epístola a los Gálatas, el apóstol dijo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, el Espíritu nos eleva a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cuáles son las obras producidas por la vieja naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa, y ahí en el versículo 19 dice, manifestáis o manifiestas
son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que predican o practican, perdón, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos entonces una lista de pecados sensuales, religiosos, sociales y personales. Y en cuanto a los pecados, podemos decir nosotros que el primero es el de adulterio, aquí la fornicación, a la prostitución, la inmundicia se refiere a la impureza sexual y la atracción de las pornografías, la lujuria, se refiere también a otro a uso ilícito o al apetito desordenado de los deleites de la carne, incluyendo también la brutalidad y las personas que practican eh, el sadomasoquismo también. Y ahora vemos que la naturaleza pecaminosa también se inclina por una insaciable búsqueda en el ámbito religioso. Y en cuanto a los pecados religiosos se menciona la idolatría, ojo, que incluye la adoración de ídolos, como decíamos antes, el famoso jugadores de fútbol, lo cual en nuestro tiempo abarca la obsesión por el dinero. Recordamos, ¿cierto?, que partió no hace mucho Maradona, un ídolo argentino que es prácticamente idolatrado y casi como un dios, si es que no es, lo miran como un dios, ¿cierto? A ese nivel llega la gente. Luego se menciona la hechicería, la palabra griega es farmakeia, que de aquí viene nuestra palabra farmacia. Aquí podían incluirse las drogas que se utilizan en todas las regiones o religiones, perdón, paganas, y muchos de estos estaban dominados eh, por esta droga, ¿cierto? Que es lo que podemos ver en la actualidad. De esta palabra entonces sale la palabra droga, y eso es lo que se usa en religión. También incluye las prácticas de la brujería, y después siguen los pecados sociales. Aquí tenemos enemistades, pleitos, ¿cierto? Luchas, peleas, contiendas y situaciones de rivalidad. Entonces la palabra griega quitumos describe un temperamento muy, muy violento. Contiendas, ya que quieren decir conflictos, cuando las personas no podían convivir en armonía. Estos problemas, estas disensiones daban lugar a divisiones, a otros grupos. Y ahí veníamos nosotros también con otro listado que nos hace referencia eh, el apóstol Pablo aquí en este capítulo 5 sobre las sectas, las herejías y todo eso. Entonces observemos que el apóstol incluyó esta lista de obras de la naturaleza pecaminosa con la frase y cosas semejantes a estas que indiquen que él pudo haber mencionado, pero no lo hizo. Y entonces aclaró que los que practican tales cosas, y eso quiere decir que las practican de manera habitual, y continúa diciendo no heredarán el reino de Dios. Entonces podemos mencionar la ilustración que presentó el Señor Jesucristo en la parábola ahí que relata en Lucas 15, cuando dice en ella el hijo pródigo ahí en su extrema condición de pobreza, cuando no pudo resistir más el hambre, fue a parar a una posilga ahí para intentar comer comida de los cerdos. Pero no se quedó ahí para vivir allí, ¿cierto? Lo único que se quedaron a vivir allí fueron los cerdos. Entonces un hijo alejado de su hogar no se habría sentido cómodo. No se sentiría feliz hasta que abandonase esa posilga, ese chiquero ahí. Aplicando esa situación diremos que si siguen continua viviendo en una, eh, si nosotros seguimos ahí viviendo en esta manera, en esta situación de pecado se encuentra en una posición, o nos encontramos en una posición bastante peligrosa. Por ello significa que, porque ello significa que no es un hijo de Dios. Ningún hijo de Dios podría resistir al vivir en el pecado, y tarde o temprano tendría que salir de esa situación. Estimado oyente, no hay fuerza humana que pueda doblegar ni quebrar definitivamente el dominio y el control que esa vieja naturaleza contaminada por el pecado, pero hay métodos humanos y los consejos de personas bien intencionados solo a veces pueden producir un alivio, una sensación así como momentánea cuando nos aconsejan unas personas, pero en realidad lo que nosotros necesitamos para poder salir de eso es únicamente que el Espíritu Santo pueda imponer su dominio en esa lucha. Cuando la persona se somete a Dios, si esa persona ya tiene una relación con Dios, puede acercarse a su Padre Celestial y someterse a Él, y consciente de su debilidad e impotencia para librarse de las fuerzas tan influyentes y que se pueda restaurar su vida, una vida que agrade a Dios, disfrutando ¿para qué? Disfrutando por el poder del Espíritu de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por otra parte,
Si la persona no tiene esa relación con Dios, decir que no es un hijo de Dios, entonces puede pedirle a Él con sus propias palabras que le libere del pecado y del castigo del pecado por los méritos de la obra de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su resurrección. Ahí vemos nosotros también en el versículo ya 22, dice, pero el fruto del Espíritu ahí tenemos, ¿cierto? Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el Señor Jesucristo habló sobre el fruto del Espíritu. Ahí en Juan 15 dijo que sin Él no podemos hacer nada. Y el fruto es lo que quiere en nuestras vidas. Él quiere fruto, más fruto y mucho fruto. Mateo 13 dice que también el Señor habló de que la semilla de una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 90 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Por eso Él quiere que demos mucho fruto. Ahora el fruto es producido por el Señor Jesús, usando al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él quiere vivir su vida a través de nosotros. Por tal motivo entonces es necesario entender que Dios nunca nos pide que vivamos la vida cristiana. Se nos pide que permitamos que Él viva a través nuestro. Ningún creyente puede vivir la vida cristiana por sí mismo. Ahí está la vieja naturaleza pecaminosa. Entonces no puede producir ese fruto del Espíritu. Pablo aclaró entonces en Romanos 7:18 que la nueva naturaleza no tiene poder para producir el fruto del Espíritu. Dijo en ese pasaje, yo sé que en mí en mi naturaleza pecaminosa no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese es el problema que tenemos. ¿Y cómo solucionarlo? Esta no es una operación que uno puede hacer por sí mismo, pero como vamos a permitir que el Espíritu de Dios produzca ese fruto en nuestras vidas, el tema de la producción del fruto es interesante. A veces se ha observado que el fruto es producido por el árbol mismo, ¿cierto? Y no por el esfuerzo personal. Las ramas se limitan a abrirse al sol y a la lluvia. Primero aparece una flor, luego formas de fruto, de color, van creciendo hasta madurar. Otro detalle obvio, pero digno de destacar, es que las ramas nunca se separan del tronco del árbol. Entonces el Señor dijo ahí en Juan 15:4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si queremos producir fruto, deberemos permanecer unidos a Él. Entonces Pablo estaba formulando el principio de producir fruto de manera que pudiéramos entenderlo. El fruto se produce cediendo ante las dulces influencias que están sobre nosotros, de esta vida. Entonces no estamos hablando sobre el sistema del mundo, ni tampoco Pablo. Tenemos entonces que ceder ante el Espíritu que habita en nosotros. Él quiere producir fruto en nosotros. No olvidemos que es llamado el fruto del Espíritu. Pablo entonces dijo en el versículo 22, pero el fruto es amor, alegría, ¿cierto? Ahí está el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, mientras que la lista que caracterizaba a las expresiones de la naturaleza humana se expresaba en plural, como una pluralidad y diversidad de obras. Sabemos que el fruto se expresa en singular, se puede argumentar sobre la gramática, usa aquí, pero resulta que en el griego está en singular. Ello nos indica que el amor es el fruto principal y del que produce o el que proceden o resultan todos los demás frutos. El apóstol en 1 Corintios 13:1 dijo que sin amor somos un metal que resuena a un platillo que hace solamente ruido. Este capítulo entonces de 1 Corintios 13 nos dice que es solo una bella frase, artísticamente hablando, y nada más. Y el amor sí es sumamente importante. Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 13 que si uno entregara su cuerpo para ser quemado y regalara todo lo que tuviera, pero no tuviera amor, de nada le serviría. Tenemos entonces que reconocer la importancia de lo que el apóstol estaba diciendo. La importancia de lo que estaba diciendo. Otra cosa que Pablo dijo en 1 Corintios 13 fue que el amor no busca lo suyo, el amor siempre está haciendo algo por otro. Un don siempre tiene que ser practicado en la iglesia. Una manifestación del Espíritu es para todos los creyentes. Todos los creyentes tienen un don que tienen que ser ejercitados para el beneficio de todo el cuerpo de los cristianos. Por ejemplo, operan para el beneficio del resto del cuerpo, guían al cuerpo en dirección correcta y son fundamentales. Un órgano no puede funcionar porque otro órgano esté cansado o no funcione. Por ello hemos dicho que ningún don debería ser practicado aparte del fruto del Espíritu. Y ese fruto es el amor. Fue de esa clase de fruto que el Señor estuvo hablando en Juan 15.
No hay ninguna ley contra las evidencias del fruto y no hay ninguna ley que pueda producir las consecuencias de este fruto. Nadie puede producirlo por su propio esfuerzo. Sería como forzarse para ser humilde y creer que uno lo ha logrado, cuando en realidad se pondría tan satisfecho de haber alcanzado la humildad que la perdería en el mismo momento. Digamos entonces que la lista de obras de la naturaleza humana expresaba lo que las personas pueden hacer y todo lo que pueden lograr. Y la lista del fruto del Espíritu incluye todo lo que Dios por su Espíritu puede alcanzar en aquellos que han sido rescatados del dominio del mal. Observemos entonces que por unos momentos el fruto del Espíritu que debería caracterizar la vida de los creyentes, había un predicador que solía decir: yo no debo juzgarlo, pero soy inspector de fruta y tengo el derecho de venir a ver el fruto que estás produciendo. La cuestión es: ¿está usted produciendo algún fruto en su vida? Ahora el amor debería estar presente en su corazón, en su vida. Si usted es un creyente, pero si hay pecados sensuales en nuestras vidas o de otro tipo, nunca conoceremos el verdadero amor. Hay muchos hoy que saben mucho sobre este tema, pero no saben nada del amor. El amor es un fruto del Espíritu y Dios dará este amor a un marido para su esposa y a una mujer para su marido. Se dice: nadie puede amar a más como dos cristianos, ¿cierto? O como cuando dos cristianos se aman. El gozo, entonces, la alegría es un fruto que Dios quiere que usted tenga en su vida. Él vino para que nosotros disfrutáramos de esta auténtica alegría. El sistema del mundo no puede producir esa verdadera alegría. Solo puede entretener, aturdir exteriormente, momentáneamente, pero no implantarlo de manera duradera en la vida de las personas. Recordemos que el apóstol Juan, en su primera carta, ahí en 1:4, les dijo a sus lectores que les escribía esas cosas para que la alegría de ellos fuera completa. ¿Está usted realmente alegre? Si usted es un creyente, espero que sea así, mi hermano. El tercer fruto es paz, la paz de Dios. La religión nunca puede darle esa paz. Solo Cristo puede darle esa paz profunda. Pero hay otro fruto. ¿Es usted paciente? ¿Tiene la capacidad de soportar algo sin alterarse o sin alterarnos? Solo el Espíritu de Dios puede suplir la falta de ese fruto. Es imposible lograrlo por medio de nuestros propios medios. Así que después de este fruto está el otro fruto, que es benignidad, que implica amabilidad. También se menciona la bondad, o sea que significa ser amable, pero firme. Esta lista entonces termina con la fidelidad. Si usted es un hijo de Dios, entonces será fiel. Para los casados aquí se espera la fidelidad entre los cónyuges. Si usted es un empleado, se espera que sea fiel en su trabajo. Si usted es miembro de una iglesia, tendrá que ser fiel a su iglesia. En fin, se espera que usted sea fiel donde quiera que se encuentre y haga lo que haga. Luego viene la mansedumbre, que no significa afable ni plácido. Los hombres realmente mansos fueron Moisés y el Señor Jesucristo. Quizá usted no cree que Moisés fuera tan manso cuando descendió del monte y ahí se encontró que la gente estaba adorando a un becerro de oro y entonces administró un juicio disciplinario, como vimos en Éxodo 32, pero Moisés sí era manso. Y fue manso Jesús cuando expulsó del templo a los que cambiaban el dinero, también. La mansedumbre entonces no es esa de placidez o afabilidad, ni debilidad. La mansedumbre significa que usted hace la voluntad de Dios, en que usted está dispuesto a rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y finalmente está el dominio propio. El equilibrio cristiano es muy necesario en la actualidad. Vemos ahí en el versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuándo fue crucificada la naturaleza pecaminosa? Cuando ellos consideran que en el momento en que Cristo fue crucificado, ellos murieron en base a ellos, se rendirán entonces en consagración al Señor. Romanos 6:13 dice: el apóstol Pablo escribió: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el versículo 25 dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recordemos que en el versículo 16 de este mismo capítulo, la frase andar en el Espíritu significa peripateo. Pero aquí andar es una palabra griega diferente. Se trata de stoichomen, que es básica y elemental y significa avanzar o dar un paso en orden. El versículo 16 se nos dio el principio para andar. Aquí en el versículo 25 significa aprender a caminar, a andar. Así que
aprendimos a andar físicamente por el método de probar, cometer errores, tenemos que comenzar a andar en el espíritu entonces, que es un proceso de aprendizaje. Permítanos entonces ilustrar ahí, que esto como un ejemplo que es muy sencillo, que es el caminar, ponernos de pie delante de otro. Esto quiere decir entonces el aprender a andar. Ahora, ¿cómo aprendió a caminar usted? ¿Fue a algún colegio, alguna institución? No, ¿o sí? Así que uno aprende a caminar. ¿Cómo? ¿Cómo aprendió a caminar usted? ¿Tuve que ir a algún colegio? No. Aprendimos cayéndonos. De esa misma manera tenemos que aprender a andar en el espíritu, por medio de ensayos, pruebas, aciertos, fracasos. Usted empezó a caminar solito. Lo tomaron ahí un poco de la mano, después lo soltaron. Pero no tuve que ir a un colegio, a una lugar donde se le enseña a caminar. Así que fue en su casa, alguien lo tomó y empezó de poco. Cayó y 10 veces, las 10 veces se paró. Entonces conocemos a personas que han asistido a todas las conferencias bíblicas a veces que pueden existir y han llenado sus cuadernos de notas, bosquejos, etc. Pero ¿cuál es el problema? Es que uno tiene que aprender a andar en el espíritu. Lo cual quiere decir que tiene que comenzar o tenemos que comenzar a lanzarnos de una vez. ¿Y por qué no comenzar ahora? Por ejemplo, podría adoptar la siguiente decisión. Voy a andar en el Espíritu. Voy a depender del Espíritu Santo para producir los frutos en mi vida. Quizá usted está pasando o pensando que podría caerse. Pues tengo noticias para usted. Pues usted se va a caer. Le va a doler. No sabemos cuántas veces va a llegar a caerse. Muchos de nosotros aún estamos cayéndonos. Pero sé la forma en que usted va a andar en el Espíritu y es la única manera de hacerlo. Se necesita dar los primeros pasos y comenzar a apoyarse en el Espíritu de Dios. Ríndese a Él. Recuerde que Él es un acto de voluntad. Yo tratamos de comenzar varias, ¿cierto? Cada día diciendo, Señor, yo no puedo vivir hoy de una forma que te agrade y quiero que tú lo hagas a través de mío. Muchas personas pensamos así. Supóngase que usted está escribiendo una carta muy importante a una persona y quiere dar la mejor impresión posible. Pero ¿qué sucede? Que se equivoca al escribirla. ¿Qué hace? Borra, le pone un corrector o toma el papel y lo tira y comienza de nuevo. Entonces, hermano amado, hay que comenzar de nuevo. Así comienza de nuevo una carta, ¿cierto? Pues, estimado oyente, ¿por qué no hacer también eso mismo con nuestras vidas? Comenzar de nuevo, entregarse o entregarse a sí mismo, apoyarse en el Espíritu de Dios y comienza a andar hoy mismo en el Espíritu. En el versículo 26 dice, no busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ese es el versículo 26. Y es el último del capítulo 5. La frase irritándonos unos a otros se refiere a provocarnos unos a otros. No debemos provocarnos ni sembrar rivalidades. Eso es lo que quiere el Señor. Que Él quiere que nosotros andemos en un bien, en un andar diario. Se trata de ir colocando un pie delante de otro, paso a paso, como una actitud de dependencia total del Espíritu. Pero para eso, estimado hermano, es indispensable tener una relación con Dios. Hay que ser un hijo de Dios. No se le puede pedir algo a Dios estando separado de él. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No es de Cristo. Entonces, querido hermano, es que cuando somos conscientes de nuestra impotencia para vencer obstáculos insuperables desde un punto de vista humano y nos ponemos en manos de Dios, nos damos cuenta de que no estamos solos y que la iniciativa principal, la fuerza, la motivación para luchar y el triunfo constituyen la responsabilidad de aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de la vida y después de esta vida por toda la eternidad. Amén. Hermanos queridos, hasta aquí entonces hemos terminado el capítulo 5, ya completo. Señor les bendiga y vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias, te damos una vez más. Bendecimos la vida de cada hermano, cada oyente, Señor, en esta tarde. Señor, que sea de bendición, Señor, esta palabra. Seas tú, Señor, hablándole. Y, Señor, ayúdanos también que si nos caemos tenemos, Señor, el Espíritu Santo que nos levanta y que nos ayuda a seguir caminando. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, queridos hermanos. Vamos a hacer algunas preguntas que es de costumbre. Como tenemos nuestro libro aquí, ¿cierto? El mensaje de Gálatas, de John Stott. Tenemos algunas preguntas ahí en el capítulo 5, del 16 en adelante. Dice así: mantener la libertad cristiana nos compromete en un conflicto constante entre la carne o la naturaleza pecaminosa y el espíritu. ¿A qué se refiere Pablo con estos términos? Un ejemplo puede ser que uno de sus amigos se emborracha una noche y ocurre que la mañana siguiente llega a la conclusión que ha perdido la salvación. ¿Puede ser eso? ¿O cómo podría ayudarlo usted? ¿Es probable? La victoria cristiana en el conflicto entre la naturaleza pecaminosa y el espíritu se obtiene a medida que crucificamos a una y andamos en el otro. Analice entonces qué significan estas frases prácticas. La victoria cristiana en el conflicto entre la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Puede analizarlo usted incluso en familia estas preguntas. Son de mucha utilidad. Bueno, hermanos queridos, me despido en el amor del Señor y espero verles entonces en la siguiente semana. Ya sería, vamos a ver la fecha, ¿cierto? El día viernes próximo vamos a proseguir con nuestro capítulo 6, ¿ya? Correspondiente a la lección ya 17. Así que, hermanos amados, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana. Amén.